la locura se define por oposición ¿a qué cosa? A la cordura, a una palabra que para Occidente es importantísima, que es ¿cuál? ¿Qué es lo que nosotros consideramos? ¿Por qué somos todos iguales, los seres humanos? Y a la vez nos diferenciamos de los animales, por ejemplo. Por la razón. Entonces, Foucault dice, yo hago una historia de la locura, pero porque en realidad lo que me interesa ver es cómo se va construyendo una idea de razón. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo? Esta razón que a nosotros nos parece tan lógica y tan obvia y tan universal, en realidad es resultado de un trabajo de años de saberes que se van construyendo, ¿sí? Por eso se van sedimentando, y Foucault entonces después va a ir como desenterrándolos, ¿sí? Para entender por qué nosotros hablamos de la razón como algo así de importante, ¿sí? Y con estas características, por qué es razonable cierto tipo de pensamiento y no cierto otro, porque para nosotros no es razonable cualquier cosa, ¿sí? O sea, supuestamente somos todos sujetos de razón, pero después decimos, no, ese tipo no está razonando bien, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Bueno, hay que ir... ¿Cómo? La conciencia también. Pero no la conciencia individual, va a decir Foucault, ¿sí? Porque en general nosotros acordamos, ¿sí? En qué es razonable y qué no es razonable, ¿sí? Si yo ahora me pusiera a bailar un malambo, ustedes dirían, y esta chica le está fallando algo, ¿sí? Y les parecería en general a todos, aun cuando uno diga, che, qué bien que baila, ¿sí? Pero no les parecería razonable. Entonces, socialmente entendemos algo por razón. La pregunta es cómo llegamos a creer eso, ¿sí? Bien, y entonces Foucault, por eso yo les decía que Foucault es un poco desconfiado de pensar que lo que él tiene es una obra, ¿sí? Porque dice, en realidad, si los saberes dependen de la época en la que cada uno está, esta obra, en realidad, no la escribió Foucault. ¿Quién la escribió? Se te va de vuelta. El tiempo, el contexto. Exacto, si uno es hijo, digamos, de las ideas de su época, de la gente con la que trabaja, inclusive de sus amigos, ¿sí? No hay algo así como una obra que yo pueda decir, esto lo hice yo. ¿Se entiende? Por eso Foucault dice, no, siempre ponía autor entre comillas, obra entre comillas, ¿sí? Porque en realidad es él, pero es él y todo su contexto el que hace, por ejemplo, Historia de la locura, ¿sí? Y sobre todo, la pregunta que más nos interesa para vincular con lo que va a seguir hoy es, ¿qué produce el saber? Es decir, pensar no solamente que los saberes están marcados, ¿sí? Conformados, o sea, que uno puede conocer aquello que su época de alguna manera le permite, ¿sí? Sino que además, lejos de, y ahí de vuelta a la crítica del positivismo, el positivismo que piensa que hay cosas en el mundo, ¿sí? Que uno como científico, sí, tipo explorador, va y descubre, ¿verdad? Esa es la idea del positivismo, ¿no? Que había verdades que estaban enterradas y lo que hace el científico es descubrirlas, pero que la verdad esa ya estaba ahí escondida. Foucault lo que va a decir no es así, no funciona de esa manera. La ciencia construye verdades. Por ejemplo, las ciencias médicas, esa incipiente psiquiatría que empezaba a aparecer en la época clásica, construye algo así como la locura. ¿Sí? Antes no había algo así que se llamara locura. Lo que había era tipos que se creían Napoleón, mujeres medio disipadas, brujas, vagabundos, ¿sí? Y la ciencia fue y dijo, muy bien, todo esto se llama locura, la encerramos toda junta. Yo no sé si acá estuvo tan de moda. ¿Alguno tuvo ADD? ¿Conocen lo que es el ADD? ¿No? ¿Los docentes no curten ADD? Este síndrome de atención.
¿Cómo? Bueno, algunos que le buscan otros sí, de déficit de atención. ¿Sí? Yo durante mucho tiempo di clase en escuelas primarias y en algún momento empezaron a aparecer, ¿sí?, niños que tenían desorden de atención. Entonces yo iba, hablaba con la directora, le decía, che, mirá, fulanito está bastante disperso, hablemos con los padres, a ver qué sucede. Y volvía la directora con un diagnóstico firmado por un médico y me decía, mira, Renata, no se puede hacer nada porque el nene tiene ADD. Ah, mira, ADD, o sea, que de pronto empezaron a aparecer niños con cierto diagnóstico que en mi época se hubiera llamado hinchapelotas, ¿sí? Como la mitad de los chicos, digamos, chicos que son inquietos, que cuesta que se concentren, que están medio dispersos, que uno tiene que llamarles la atención todo el tiempo, ¿sí? Los síntomas, para hablar en términos médicos, no eran muy distintos a los que yo venía viendo en la escuela primaria desde hace años. Ahora, de pronto, eso tenía un nombre. La ciencia lo había nombrado, ¿sí? Se llamaba ADD. Y de hecho se ponían en práctica después una serie de intervenciones con esos chicos. Que vaya el psicólogo, algunos inclusive... ¿Cómo? La maestra auxiliar. En esa época salía mucho la pastillita para los chicos. ¿Sí? Nenes que ahora, en vez de, como en otra época se les mandaba el rincón, o como después se los mandaba a dirección, o como después se hablaba con los padres, ahora parecía solucionarse con una pastilla. ¿Sí? Bien. Después me pasó, tiempo más adelante, ya en la universidad, preguntar si alguno, como estoy contando a ustedes, si alguno de ustedes fue un viejo niño ADD. ¿Sí? Porque lo que hicieron, y bueno, a veces aparecían, algunos contaban experiencias más o menos buenas, sí, yo iba a la psicóloga y me divertía, dibujaba, ¿sí? Otros decían, tomé una pastilla durante 5 años sin que nadie me explique para qué, ¿sí? Ni por qué, ¿sí? Pero sobre todo lo que es llamativo es la autonominación, es decir, había chicos que después de 5 o 6 años podían levantar la mano y decir, yo soy un chico con ADD. ¿Se ve? Entonces, ¿qué quiere decir Foucault cuando habla de que el saber produce cosas? ¿Sí? No solamente que con el saber producimos mejores autos o nuevas tecnologías, sino que también producimos, va a decir Foucault, subjetividad. ¿De dónde viene esta palabra de la subjetividad? Del sujeto, ¿sí? Pareciera ser que el saber no solamente construye, ¿sí?, cosas físicas, nuevos conocimientos, sino que también conforma nuestra propia subjetividad, ¿sí? La ciencia nos puede decir quiénes somos. Y nosotros, como es la ciencia, ¿qué vamos a hacer? Creerle. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Segundo momento de Foucault. El momento que llamábamos, decíamos, genealógico, que es posterior al Mayo francés y también posterior. De hecho, ustedes van a ver en el texto que vamos a ver hoy, que es este curso del 14 de enero de 1976, Foucault empieza diciendo algo así como, bueno, lo que yo vengo trabajando más o menos del 70 a 71, o sea, él lo pone un poquito más tarde de lo que marqué yo, del 69. Foucault va a empezar ese texto diciendo, bueno, más o menos lo que yo me vengo preguntando desde el 70 a 71 es esta pregunta sobre el poder. ¿Qué pasó por el 71, en realidad a fines del 71, comienzos del 72 en Francia? Se da una seguidilla de motines en cárceles. ¿Sí? Empieza en una cárcel y después hay otras que se van plegando por las malas condiciones en las que estaban los presos, como si dijéramos una huelga, digamos, ¿sí?, de los presos. Se arma flor de batahola,
se queman pabellones, en fin, se genera toda una situación bastante caótica y luego el gobierno lo que hace es entonces generar como un comité para averiguar qué es lo que había pasado, ¿sí? ¿Quién había empezado el asunto? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? ¿Quién es el rebelde? ¿Quién es el padre de este desorden? Y Foucault, junto con otros profesores universitarios, crea lo que se llama el GIP, el Grupo de Información sobre las Prisiones, donde se juntan docentes universitarios con los propios presos a decir, nosotros también tenemos un saber, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que uno de acuerdo al lugar en el que está, tiene un saber particular. Estamos bien hasta ahora, digo, por lo anterior que Foucault venía trabajando, dice, depende de donde vos estés colocado, vas a ver un ángulo de las cosas u otro, porque la ciencia no es neutral, ¿sí? Entonces, Foucault, siguiendo esa misma perspectiva, forma con los presos y dicen, si el gobierno va a hacer su propio informe, nosotros también tenemos un montón de cosas para decir, porque ¿quién sabe mejor cómo funciona una cárcel que un tipo que está condenado a 25 años? ¿Sí? Ahora, ¿le interesaba al gobierno ese saber que tenían los presos? Para nada, ¿sí? Es un saber que no vale. Sin embargo, para Foucault y otros, ese saber sí va a ser importante. Y no es casual entonces que ustedes fíjense que lo que estuvimos leyendo esta semana fue Vigilar y Castigar. ¿Estamos de acuerdo? Yo les dije, este trabajo del GIP se da más o menos en los años 71 y 72 y, oh casualidad, Foucault después termina publicando Vigilar y Castigar en el 75. ¿Sí? Con lo cual, si yo recién decía que Foucault es un tipo que dice las obras en realidad no son mías, difícilmente las puedo firmar yo, ni que hablar con Vigilar y Castigar, porque en realidad Foucault lo que va a decir es que la mitad de Vigilar y Castigar, lo que en realidad está escrito de alguna manera por los presos con los que él aprendió, y que nunca podría haber descuidado en ciertas cuestiones si no era con esos presos, con presos que tenían un saber que al resto de la sociedad le parecía un saber totalmente inválido. ¿Sí? Bien, Foucault, a partir de la experiencia del Mayo francés y a partir de ver esa dinámica que se da en el espacio carcelario, empieza a preguntarse, ¿sí? ¿Cómo funciona el poder? ¿Sí? ¿Qué cosas funcionan? Mi computadora, por ejemplo, no funciona, ¿sí? Le tuve que pedir gracias a la suya. ¿Qué son las cosas que funcionan y no funcionan? ¿Las qué? No, cumplen una función. Bueno, que cumplen funciones, pero ¿qué tipo de objetos funcionan? Lo que está organizado. ¿Cómo? Lo que está organizado. Lo que está organizado, pero en general, más criollamente. Yo digo, ¿un bebé funciona? No, queda feo. Cosas ¿sí? materiales. Cosas materiales, máquinas, ¿sí? Máquinas. Foucault va a usar una palabra de acá en adelante que es dispositivo. ¿Sí? Y por ahora, provisoriamente, podemos pensar la idea del dispositivo como un sinónimo de máquina. ¿Sí? Foucault va a decir que el poder es como una máquina. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? En general funciona. Y lo que le interesa ver, y ahora después nos vamos a meter bien en detalle con esto, es sobre todo qué produce esa máquina que es el poder. Y ahí Foucault hace un corte, esto lo marcaba Sebastián el otro día, con las clásicas preguntas que se hacían hasta el momento sobre el poder. ¿Sí? En general, quienes se habían preocupado por el poder se preguntaban por, y lo veíamos todos en clase, ¿no? ¿Quién tiene el poder, no? ¿Quiénes son los poderosos en la sociedad? A Foucault le va a importar quién. Lo vamos a ver ahora más en detalle, ¿sí?